Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a su podcast preferido de biotecnología. Aquí dándoles una cordial bienvenida a José Ángel Góngora Mendoza, proveniente de la Universidad Autónoma de Campeche. Al igual que mis invitados, estos son estudiantes de la misma Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, como parte de nuestro octavo semestre en la asignatura de biotecnología. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante y poco conocido para algunos, como lo son los alimentos transgénicos. Primero que nada, me gustaría darle una bienvenida y que saluden a mis compañeros a la química Susana Chávez. ¿Cómo estás, química? Hola, buenos días. Gracias por la invitación, muy bien. Un gusto. Y saludar a mi compañero químico Eduardo Balán Favela. ¿Cómo estás, químico? Muy buenos días, muy bien. Listo para explicar algunas cosas sobre la biotecnología. Bueno, entonces es un gusto tenerlos aquí. Pero para empezar me gustaría que me pudieran definir o explicar a qué se refieren con alimentos transgénicos. Yo personalmente he escuchado muy poco sobre ello, así que quisiera que me expliquen qué significa. Ok, bueno, pues claro que sí, Góngora. Mira, para empezar vamos a ver, porque algunas personas ni siquiera conocen el concepto de lo que es un alimento transgénico. Pero te explico, los alimentos transgénicos son como tal, pues los que están genéticamente modificados, es decir, que la composición consta de un ingrediente que se procede de un organismo que contiene un gen de otra especie. Y pues de igual forma, este gen ha sido modificado por expertos para incluir genes de otras plantas o animales. Y por supuesto, gracias a la biotecnología, en la actualidad se puede transferir un gen de un organismo a otro para dotarlo de alguna cualidad del que en este carece o en el que se le requiera de igual forma. Como son algunas plantas que pueden aguantar la mejor sequía. Ese es un ejemplo de lo que pues igual viene siendo un alimento, planta transgénica. No sé si con eso queda claro el concepto. Sí, claro, excelente, Jinka. Muchas gracias por responderme a esta cuestión, esta pregunta, aclarárselo a toda la gente que nos está escuchando. De igual manera, químico Favela, me gustaría preguntarle, y más que nada para que el público que nos está escuchando lo entienda, ¿cuáles son las funciones de estos alimentos? Sí, mira, te explico. En esa cuestión, la cual es la ingeniería genética, cual se puede realizar tanto en plantas o bacterias y otros microorganismos, las cuales son muy pequeñas. Y esta ingeniería genética puede permitir que a los científicos pasar el gen deseado de una planta a un animal a otro. Y estos genes también pueden pasar de un animal a una planta, así como viceversa. Otro nombre para esto es organismos genéticamente modificados, u OGM. Y es ingeniería genética la cual permite a los científicos poder seleccionar el gen específico para implantar, y esto evitaría introducir otros genes con rasgos que no se desea. Y esta ingeniería también puede ayudar a acelerar el proceso de creación de nuevos alimentos con rasgos deseados. Y hay muchos métodos utilizados para estos distintos organismos, las cuales serán específicos de cada tipo de ser vivo, tales como son las bacterias, las levaduras, plantas o animales. Y independientemente del fin que se está buscando en esta transgenia y la finalidad, el cual de este proceso de transgenia se determinará el uso que se le dé a la actualidad, la cual es el carácter introducido al gen, tal cual habrá una transgenia, la cual puede dar una función como fines farmacéuticos, medioambientales y fines de mejora agrícola. Así como por ejemplo productos que tienen resistencias herbicidas, las cuales también tienen resistencia a plagas y una tolerancia a condiciones estresantes de crecimiento, las cuales todas ellas que están dentro del mismo tipo de organismos, las cuales obtendrán siguiendo un procedimiento o protocolo similar, así como unos logros los cuales se han conseguido en este sentido, las cuales son como la obtención de plantas de tabaco, las cuales hojas producen un anticuerpo monoclonal y lucha contra las caries, las cuales los dientes. Este es un gran beneficio para el ser humano. Y Góngora, con eso queda claro la función de estos alimentos transgénicos.
Muchas gracias, químico Fabiola. Ya quedó un poco más claro para cuáles son sus funciones. Pero así como tenemos esa duda, también nos preguntamos en qué nos ayudarían los alimentos transgénicos, cuáles serían sus ventajas, sus beneficios. Bueno, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, pero existen posibles beneficios que nos trae estos alimentos transgénicos, en los cuales te menciono algunos para que sepas. Como son que los alimentos sean más nutritivos. Eso es una gran ventaja, eso es un beneficio para las personas igual. También que le pueden poner ciertos alimentos al alimento para que sean más apetitosos. Por otra parte tenemos a las plantas, un beneficio que tienen que sean transgénicas es que algunas se vuelven resistentes a las sequías, ya que algunos pueblos en algunas épocas hay mucha escasez de agua y eso pues les afecta de cierta manera. También en las enfermedades que se requieren pues menos recursos ambientales, ya que no cuentan con ciertos fertilizantes o con mucha agua. También tenemos pues que se reduce el uso de pesticidas, que a la vez pues sí son algunos dañinos para la salud de los agrícolas o gente que se pues trabaja en el campo. Por otra parte, igual un gran beneficio que tiene es que pueden hacer que las plantas y los animales tengan un mayor crecimiento. Por otra parte, hay alimentos con características más deseables como son las papas fritas. Pueden ayudar a que produzcan menos sustancias cancerígenas. Al freírlas podemos reducir esas ciertas cantidades tóxicas que conllevan y que traen para hacerlas más saludables. Y en el aspecto de alimentos medicinales también podrían utilizarse como vacunas u otros medicamentos. Esos son algunos de los grandes beneficios que conllevan a los alimentos transgénicos. En cierta forma, también he escuchado que las personas le tienen un poco de miedo o pues no aceptan lo que son los alimentos transgénicos, ya que pues han expresado ciertas preocupaciones que ellos creen que la creación de estos alimentos pueden causar una reacción alérgica o tóxica hacia las personas que la consuman. Igual que pues el no conocer, ¿no?, qué son los cambios genéticos inesperados que pueden dañarlo. Otro punto es la transferencia inadvertida, que son de los genes de una planta o de un animal a otra planta o a otro animal, cuyo propósito no sea la modificación genética, sino otra cosa. Y por otra parte igual, en cuestión de los alimentos, es que ellos creen que al hacerlo lo ven como un producto artificial y por lo tanto menos nutritivo, cuando realmente no. Y todo eso pasa por el desconocimiento a esta área de la innovación biotecnológica. También se ha probado que estas preocupaciones hasta ahora pues realmente no tienen un fundamento como tal, ya que ninguno de los alimentos transgénicos usados hoy en día ha causado algunos de estos problemas de los que realmente la gente se preocupa, ya que igual por otra parte un gran beneficio es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que evalúa todos los medicamentos transgénicos para asegurarse que estos sean seguros antes de que salgan a la venta. Además tenemos por otra parte la FDA y a la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que estos trabajan en par para regular a las plantas y a los animales que son de producto de la bioingeniería. Ellos, por otra parte, evalúan la seguridad de los alimentos transgénicos para los humanos, los animales y las plantas, y en sí lo que es el medio ambiente.
Ah, ok, muchas gracias, Química Susana. Sí, claro, espero haber aclarado tu pregunta. Claro, ahora usted, Químico Favela, ¿por qué procesos tienen que pasar todos estos alimentos transgénicos para que puedan ser abiertos al público, para que puedan ser comercializados? Bueno, todos estos tienen un proceso muy riguroso en el cual todos los organismos, los cuales están genéticamente modificados o también llamados alimentos transgénicos, deben pasar, como dije, una aprobación rigurosa, la cual está mediada por uno de los organismos, la cual es la EFSA, que es una autoridad europea de seguridad alimentaria, y debe pasar su aprobación para su consumo, la cual tiene varios procesos y aprobación científica. Y ese alimento no debe presentar un riesgo al consumo y a la comercialización, y este alimento transgénico no debe presentar algún riesgo para su consumo. Esto sería la respuesta a tu pregunta. Ah, ok. Muchas gracias, Químico Favela. Entonces, se debe llevar diversos métodos. Si va a ser algo lanzado al mercado, debe ser muy estricto, así como usted lo dijo, para que pueda ser consumido. Eso es correcto. Ok, muchas gracias. Y de igual manera, tengo una cuestión, Químico Favela. Entiendo que el desarrollo de la biotecnología vegetal agrícola surgió para mejorar, en este caso, la alimentación del ser humano y también para mejorar el medio ambiente. Pero alargando esta duda, ¿en qué sentido? Bueno, para responder tu pregunta hay que remontarnos hace 20 años atrás, en el cual la mayoría o todos los países se utilizaba una gran cantidad de insecticidas, las cuales tenían compuestos organoclorados o organofosforados, las cuales hacían mucho daño a los suelos y a los cultivos. Y si bien la planta no se dañaba, el consumidor de esa planta era el que sufría las consecuencias, que podrían ser de mediano o a largo plazo, ya que al ingerir los alimentos que producían de esos suelos se le detectaba cual una enfermedad que era transmitida por esos productos, y en el organismo se convertía una mutación, la cual era a nivel celular, y esto puede provenir una enfermedad que les producía cáncer. Ah, perfecto. Entonces, todos estos alimentos transgénicos, de alguna manera, además del precio, nos benefician al cuidarnos, pues, de todos estos insecticidas que a largo plazo nos dañaban, como usted lo mencionó, con mutaciones a nivel celular. Así es una gran mejora para esta generación. Ok, y química Susana, ya entendimos todos estos beneficios que nos pueden dar los alimentos transgénicos, pero esto es después de años de investigación. A lo que nos queremos remontar es al pasado. ¿Por qué surgieron los alimentos transgénicos? Bueno, pues simplemente porque fue hecho o creado más bien para proteger a lo que es al medio ambiente, donde se dice que pues se emparentaron especies que entre ellas se repelían o provocaban que las plagas se alejen. Por ejemplo, está en la plaga, no sé si llegaron a escuchar de la plaga que va al maíz y no va al frijol. Entonces, desde ahí, si las plagas no van al frijol, es porque el frijol tiene un compuesto o un gen que impide que esa plaga llegue. Y por ello, pues se estudió lo que es el gen que evita que la plaga del maíz llegue al frijol y se le implantó al maíz. Con esto se hizo para el fin de lograr que se realizaran estudios para que ese gen, el maíz, no produzca tantos daños irreversibles en el ser humano y pues tal vez a la ingesta, en este caso de los insecticidas, como bien dijo mi colega Balam, esto produce enfermedades y probablemente pues sea un gen que no se es utilizado adecuadamente y pueda ligarse con otros genes y producir problemas de salud más graves.
Igual, por otra parte, otras de las razones por las que se producen estos alimentos es para aumentar el rendimiento del producto. Precisamente uno de los reportes que se realizaron en Green Space, no sé si escucharon, que es que al utilizar el 30% de los alimentos que terminan en la basura, se podrían disminuir el hambre del mundo. Pero pues eso es imposible, porque por ejemplo, esos alimentos que terminan en la basura son alimentos perecederos y no se pueden enviar a lugares que requieren comida, como pues en este caso África. Igualmente, el 30% de los alimentos que se producen mundialmente hablando no van a alimentar al 70% de la población pues de escasos recursos. Con esto es darle el sentido a que los alimentos derivados de los cultivos transgénicos hacen que se eleve la producción mundial para alimentar a más personas, porque pues demográficamente hablando, la población cada año va en ascenso. Entonces, si la población aumenta y no aumenta la producción de los alimentos por hectáreas de tierra que se producen, porque no se puede simplemente sembrar en todo el planeta, hay que buscar la manera para que una planta que normalmente se cosechan pon tú 2 kilogramos de frijol, hoy la misma planta pueda rendir entre 5 o 6 kilogramos, y pues así se producen más alimentos, por lo tanto hay mayores posibilidades de alimentar al mundo. Por ello, los alimentos transgénicos pues también benefician a la población como tal. Es uno de los grandes beneficios que conllevan. Ok, entendido, química Susana, muchas gracias. Químico Bala, le tengo otra pregunta para usted. ¿Los cultivos transgénicos y sus productos derivados realmente son seguros? Gracias por preguntar, ya que como siempre han tenido dudas acerca de esto. Y sí, los cultivos transgénicos de hoy que están en el campo y en tu mesa son seguros, tanto como para el medio ambiente como para el consumo humano y animal. Y previa a su autorización, en el cual se realizan muchos estudios y se verifica que cumplen con las normas de seguridad ambiental y alimentaria, las cuales son establecidas por las autoridades correspondientes. Y también hay unas agencias que regulan esto. Y en esta evaluación, sumada a la evidencia que aportan cientos de trabajos científicos en todo el mundo, y es contundente que los productos de esta biotecnología sean tan seguros como sus contrapartes convencionales. Y esto está confirmado además por más de 20 años que han transcurrido desde que los transgénicos están en nuestra mesa, sin ningún caso de efectos indeseados, el cual se recordará que los cultivos transgénicos y sus productos son los más estudiados en la historia de la agricultura y de los alimentos. Perfecto, entonces los alimentos transgénicos pues, ya tienen sus años de recorrido en la alimentación de diversas personas, ok. Muchas gracias, químico Favela. Ok, esta sección que viene la llamamos las preguntas del público. Son realizadas por ellos y para los profesionales que vienen. En este caso, para usted, química Susana, ¿de dónde vienen los genes que se agregan a los cultivos transgénicos? Bueno, pues podemos decir que por el momento a los cultivos transgénicos que se comercializan en este caso se le introdujeron genes de plantas y bacterias. De ahí es donde surgen, pero de todos modos, si se le hubiesen agregado genes de otros organismos, no deberíamos pues asombrarnos o preocuparnos, ya que cualquier gen, independientemente de la especie del que venga, está formado por los mismos componentes del propio ADN. Por otro lado, siempre que comemos frutas y verduras, carnes, pescados, hongos, etc., estamos pues comiendo literalmente genes. Todo el material genético que consumimos
es degradado por nuestro sistema digestivo y del mismo modo que otros nutrientes, perdiendo en este proceso su función biológica como tal. Ok, perfecto. Muchas gracias, Química. De igual manera, para usted le tengo esta siguiente pregunta. Sí. ¿Qué alimentos transgénicos podemos estar seguros que están disponibles en el mercado actualmente? Pues como tal, el término alimento transgénico en general más bien se hace referencia a aquel alimento que deriva de un cultivo transgénico o que está genéticamente modificado. Es como comúnmente se conoce, ¿no? Y como por ejemplo tenemos el choclo, la polenta, también los copos de maíz, eso es muy muy utilizado. Por otra parte igual está la milanesa o el aceite de soya, que es igual muy muy bueno. Y en un sentido, digamos que más amplio, el término como tal, alimento transgénico, también podría incluir aquellos alimentos que pues, como ya saben, tenga una fabricación que se emplean ingredientes que son provenientes de los cultivos GM, ejemplos tales como son el jarabe de alta fructosa o la lentina de soya. Ok, entonces, por el momento son alimentos específicos, pero estoy seguro que en un futuro veremos alimentos más comunes que sean modificados genéticamente, ¿verdad, Química? Ah, sí, claro, más adelante. Recordemos que esta es una ciencia pues un poquito avanzada, que cada año se van haciendo muchos avances tecnológicos, biotecnológicos más bien, todo con el fin de mejorar el consumo de los alimentos transgénicos hacia la población, en beneficio hacia nosotros, pues la población. Ok, perfecto, Química. Usted, Químico Favela, una pregunta que está siendo bastante constante por el público es si los alimentos derivados de cultivos transgénicos producen algún tipo de alergia. Agradezco la pregunta que el público ha hecho y justamente de esto estaba hablando anteriormente sobre si es seguro o no, y ahora sobre que producen alergias, y la respuesta es no, ya que justamente la alergenicidad es una de las características que se estudia tempranamente en ese proceso de evaluación en el cual un cultivo transgénico, descartándose todo aquel que presente problemas, en los cuales diversos alimentos pueden producir reacciones alérgicas a ciertas personas. Pero eso no tiene nada que ver con la transgénesis, ya que por ejemplo los crustáceos, el maní y el huevo tienen componentes alergénicos y no son transgénicos. Contrariamente a lo que se cree, de hecho, la ingeniería genética ofrece oportunidades para la producción de plantas hipoalergénicas mediante el silenciamiento de los genes que codifican las proteínas alergénicas. Y tenemos un ejemplo de que estos desarrollos experimentales de maní, soya, tomate y arroz y manzana con menos alérgenos. Espero que esto haya calmado algunas de las preocupaciones que tiene nuestro público. Ok, perfecto. Y igual otra pregunta que nos hacen aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo transgénico, uno orgánico y uno convencional? Acerca de esto, existen cultivos los cuales son los que necesitan semillas, nutrientes, agua y luz. También necesitan ser protegidos por plagas, malezas y enfermedades para poder crecer los más sanos y fuertes posibles. Pero según los insumos que son utilizados, los sistemas de esta producción pueden agrupar en dos grandes categorías, los cuales son los orgánicos y convencionales. En este sentido, la agricultura orgánica es un sistema en el cual la producción libre de pesticidas y fertilizantes de síntesis química, pero no permite la utilización de organismos genéticamente modificados, los cuales estos son los cultivos transgénicos.
ni de productos derivados de estos. Y en este marco, en el cual las semillas a utilizar no pueden ser transgénicas y los nutrientes que se aportan en general, las cuales ejemplo como el estiércol, y para la protección de plagas, malezas y enfermedades se usan pesticidas, las cuales tienen una síntesis no química, dando ejemplo la bacteria del suelo, la cual tiene un nombre científico de Bacillus thuringiensis, las cuales son derivados de vegetales y sustancias minerales. Los insumos comerciales a ser utilizados en producción orgánica certificada son mayormente evaluados y son aprobados para tal uso por las agencias regulatorias que corresponden a cada uno. Por otro lado, en la agricultura que es convencional, además de todo lo que puede usar en la agricultura orgánica, también se puede optar el uso de cultivos transgénicos y fertilizantes sintéticos y pesticidas orgánicos o de síntesis química, las cuales estén registrados y aprobados para este uso, las cuales, como expliqué anteriormente, por las agencias las cuales regulan correspondientemente. Y los cultivos transgénicos que reciben la aprobación del sistema regulatorio son una herramienta la cual se puede utilizar en los sistemas de producción convencionales. Y mayormente la mayoría de los alimentos que consumimos son producidos de manera convencional. Y en el caso de la agricultura orgánica es importante buscar el sello de certificación para evitar ser engañado o caer en esta trampa. Y espero que haya quedado claro. Sí, quedó bastante claro, Químico, muchas gracias. Entonces, dándole seguimiento a este tema, Química Susana, ¿qué usted cree que los cultivos orgánicos son más nutritivos y naturales que los convencionales y los transgénicos? Sí, a ver, veo que mucha gente tiene mucha inquietud acerca de estos temas, porque, bueno, específicamente sobre esa pregunta. Y sí me es muy interesante porque mucha gente tiene el tabú de que creen que por el simple hecho de que sea algo fabricado, es decir, creado por un laboratorio o una industria, piensan que es algo artificial, y en gran parte sí, pero todo eso se hace con el fin de que sea más saludable. La desinformación o el desconocimiento desafortunadamente pueden haber generado cierta confusión entre los términos pues orgánico y natural. Por partes, el orgánico hace alusión a un sistema de producción libre de pesticidas y fertilizantes que usan de síntesis química. Por otro lado, la parte natural, que es la que conocemos, es en el imaginario social, que se asocia a diversos conceptos entre más bien que es un alimento puro, o sea que no tiene procesamientos. Entonces, si la pregunta es si un cultivo es orgánico, es natural, uno transgénico no lo es, la respuesta es no, porque todas las frutas y las verduras que hoy comemos son producidas bajo las normas de agricultura orgánica o convencional, ya que son el resultado de procesos de mejoramiento y selección que se remontan a miles de años atrás, y basta con investigar cuáles son los ancestros de todas las verduras y de todas las frutas que comemos. Pues con esto, para ver que han cambiado y cómo con el paso del tiempo pues han hecho algunos avances y que han llegado a ser como los conocemos hoy en día, básicamente. Pues muchas gracias, Química Susana. Ahora, como forma de especificar en el país en el que nos encontramos, quisiera saber, Químico Favela, ¿cuál es el panorama actual en México respecto a todo este tema de los alimentos transgénicos? Bueno, pues por así decir que México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para poder crear o hacer los ensayos experimentales con organismos genéticamente modificados. Y esto se debe a que internacionalmente
empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron pronto a difundir su conocido discurso sobre supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología. Y por así comentar de que uno de los primeros lugares en los cuales fueron aprobados para cultivos transgénicos fue un municipio de Guasave, ubicado en el estado de Sinaloa. Y esto fue rondando en el año de 1988, tiempo después de que se expandió a los estados de Baja California del Norte y Sur, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y los estados del centro y sureste del país. Y tanto en el año 2005 publicó el 18 de marzo el gobierno mexicano una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Y esta no determinó que el nuevo régimen fuera quien diera el otorgamiento de permisos de liberación de transgénicos, y sería por medio de 3 fases: la liberación experimental, los programas piloto y la liberación comercial. Y durante este tiempo, la liberación de transgénicos, se cultivaron distintos productos tales que como son la alfalfa, tomate y arroz. Y esto es lo que podría decir acerca de los alimentos transgénicos en México. Pues muchas gracias, Químico Favela, le agradezco su respuesta y que nos haya abierto la visión ante este panorama que estamos viviendo actualmente respecto a los alimentos transgénicos. Les agradezco la visita a los dos, al Químico Favela y a la química Susana Chávez. Gracias por brindarnos de esta información y pues que nuestro público, toda nuestra audiencia tome lo mejor, tome toda esta información para obtener sus propias determinaciones sobre este panorama que estamos viviendo actualmente y que va avanzando día tras día. Debido a los problemas que actualmente existen en el mundo, estos derivan en soluciones. Y a mí, al menos individualmente, me parece que el mejorar la producción de estos alimentos transgénicos parece y abre una ventana hacia una nueva área que se encuentra en constante crecimiento y que su resultado o sus fines siempre son buscar unas nuevas alternativas que beneficien al consumidor y al mercado. Les agradezco por venir nuevamente, Química Susana Chávez. ¿Gusta compartirnos algo para mencionar al público? No, al contrario, Góngora, muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Esperemos que esta información valiosa haya aclarado todas sus dudas respecto a estos inquietudes que hayan tenido acerca del tema de los alimentos transgénicos. Realmente es muy, muy importante que toda la gente conozca acerca de este tema, ya que es algo que comúnmente va a ir en crecimiento y, como tú dices, es algo que poco a poco va a ir en avances conforme vaya avanzando igual la tecnología. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Química. ¿Y usted, Químico Bala? Gracias igualmente por invitarme y espero que con esta plática de preguntas y dudas que nuestro público nos ha dado para resolver, hayamos aclarado todas esas dudas que hayan tenido, y gracias por escucharnos. No, gracias nuevamente, y a todo el público que nos escuchó en esta emisión, les agradezco su atención y nos vemos en un próximo capítulo. Buenas noches a todos.